le bendiga, hermanos. Estamos aquí una vez más para continuar con nuestro estudio. Estamos llevando un estudio sistemático de lo que es el Nuevo Testamento. Estoy agradecido de Dios porque estamos bien avanzados. Vamos a entrar a lo que es el libro de Romanos. En el video pasado estuvimos viendo lo que es la introducción a las cartas. Introducción, gloria a Dios, a todo lo que tiene que ver con las cartas de Pablo. Específicamente estábamos hablando de la biografía de Pablo en sí. Estamos dando una estructura de dónde él surge, su doble nacionalidad, su conversión, sus 13 cartas escritas, la forma y la estructura de sus cartas, sus saludaciones, inicial, final y todo lo que tiene que ver con la estructura de Pablo. ¿Y por qué tuvimos que hacer un video de Pablo y no de los demás en específico? Porque Pablo escribe 13 cartas. Son 13 cartas paulinas, por ende tuvimos que hablar de la vida de él y dar un poco de reseña y su estructura de escritura, porque a continuación estaremos hablando en su mayoría de un sinnúmero de, no, un sinnúmero no, 13 cartas en específico que él escribió. Por ende, había que hablar de su estructura, de su conversión y todas esas cosas. Así que, si no lo has visto, pausa este video y mira el video anterior, donde estamos hablando ahí de introducción a las cartas paulinas. Gloria a Dios. En esta ocasión nos toca hablar de Romanos, un libro bien interesante y muy importante. Vamos a ver su estructura teológica, su estructura política, religiosa, sus fechas, quién lo escribe y todas estas cosas. Así que sin más preámbulo, vamos a hablar del libro de Romanos. Perdón, me voy a confundir y voy a decir cada rato libro de Romanos, cuando es carta a los romanos, porque son cartas. A veces cometemos el error de decir el libro a los romanos. Creo que en esta ocasión me va a pasar un poco, me va a pasar mucho de decir el libro a los romanos y es carta a los romanos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. El autor, como ya hemos dicho, es Pablo. Es una carta sumamente doctrinal. La carta a los romanos es conocida, es catalogada o es llamada como la carta de la teología. Es la más completa de todas. Se entiende de que el libro de la carta a los romanos, mira como le decía que voy a confundir entre libro y carta. La carta de romanos se tiene como de suma importancia y se ha discutido mucho, se ha debatido mucho porque es la carta más doctrinal, más completa, más enriquecida en teología. Es Gloria a Dios, la carta a los romanos es una de las más importantes, si no la más importante de las cartas, porque su estructura es meramente teológica. En otras cartas se puede ver que se habla acerca de Pablo llamándole la atención a algunos de ellos por algunas cosas que le dicen de la iglesia en específico y él le escribe de una situación que tiene en específico. Pero la carta a los romanos es un compendio teológico, escritural, con un lenguaje teológico enriquecido, donde inclusive hasta los padres de la fe la mencionaron mucho, inclusive hay la historia o el testimonio de uno de los padres de la fe, no me acuerdo quién es ahora mismo, que leyó una página del libro de la carta a los romanos, no el libro, del libro de los romanos, de la carta a los romanos. Qué problema, hermano. La carta a los romanos, y se encontró con Jesús, porque fue algo tan profundo que tuvo un encuentro con Jesús. Esta es escrita por el apóstol Pablo de Jesucristo, llamado directamente por Cristo. Eso lo vemos en Hechos 9, cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo, donde se realiza su conversión, donde Jesús le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Gloria a Dios. Es llamado el apóstol a los gentiles, Pablo. Eh, y es autor de unas 13 cartas o 13 escritos con una autoridad apostólica. Fecha de la escritura, recuerden que en cuanto a esto puede variar conforme a la investigación o al historiador.
fecha aproximada escrita entre el 56 y 58 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero, probablemente desde Corinto, antes de su viaje a Jerusalén. Esto es lo que se cree o lo que se entiende, que fue escrita esta carta a la iglesia que estaba en Roma. Lugar de escritura, lugar se entiende que desde Corintio, Grecia, por Pablo. Pablo estaba hospedado con Gallo en la casa de Feber, no, por Gallo, y la portadora o la que recibe es Febe, una gloria a Dios de la iglesia que estaba en Roma. Ella pertenecía a esta iglesia, inclusive es llamada diaconisa. Mire, el capítulo 16 de Romano da un sinnúmero de nombres de mujeres, y tanto a Febe como, como apóstol, no diaconisa. Sí, una como diaconisa, y hay otro nombre de otra que es sugerida como casi apóstol. Y un sinnúmero de mujeres en el capítulo 16, donde cuando tú estudias o tú tienes un estudio, un encuentro con la palabra, tú te das cuenta que la teoría de estas personas de quitarle autoridad a las mujeres en las iglesias se le cae por completo. Dios nunca ha tenido problema con que la mujer sea apóstol, sea profeta, sea diaconisa, sea pastora. El reino de los cielos no tiene problema con esto. Estos son los hombres. Esto es la mala interpretación de un llamado de Pablo en una de sus cartas a las mujeres, porque estaban haciendo algo no adecuado y lo quieren generalizar hasta el punto que hoy no le permiten a las mujeres ser pastoras. En algunos lugares le permite ser hasta diácono, le permiten ser servidora, profeta, maestra, pero no le permiten ser pastora. Donde Dios no tiene problema con esto. Vemos una Débora que juzgaba al pueblo desde una parmera. Vemos una Febe que es diaconisa. Vemos ahí en el mismo capítulo 16 otra que es mencionada casi como apóstol, y un sinnúmero de mujeres. Y continuamos el estudio, donde Dios no tiene problema con las mujeres para el liderazgo. Se entiende que Pablo aún no había revisitado esa iglesia en Roma, sino que le escribe, había recibido reportes de ella. Desde Hechos vemos esto, donde se recibe el reporte de la iglesia de Roma, y Pablo le escribe a ellos. Los destinatarios, la iglesia que está en Roma, por supuesto, compuesta por judíos y gentiles. No fundada directamente por Pablo, como le estaba diciendo. Entonces, parece como que a Pablo le informan de que hay cierta tensión o ciertas tensiones de la ética, de la teología en la iglesia. Y esta era una iglesia muy influyente en Roma, muy influyente inclusive hasta llamar la atención del imperio romano. Entonces Pablo le escribe a ellos para hacerle un aclarando teológico, y vaya qué aclarando teológico. Una de las cartas más enriquecedoras, como le digo. Por aquí tengo un comentario de Matthew Henry, creo que es. No, no es de Matthew Henry. Déjame ver. Yo que sé que por ahí tengo un comentario, y es un asunto enorme del libro de la carta a los romanos. Es bien grande, gloria a Dios, porque es bien amplio, es bien enriquecedor. Ahora no logro verlo, pero él está, míralo ahí, comentario de MacArthur. Es un asunto bien grande, déjenme mostrarlo. Miren, esto es enorme. Esto es comentario de MacArthur del Nuevo Testamento, específicamente a los romanos. Déjame ponerlo por aquí. Es grande. ¿Por qué? Porque es bien amplio. Su estructura teológica es bien amplia. Entonces, si usted se pone a leer el libro de los romanos, se va a dar cuenta de esta estructura teológica tan enriquecedora. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? 9 minutos. Vamos bien. Dejemos por aquí contexto político. El Imperio Romano, gobernado por Nerón, que ese sí era peligroso, persiguió mucho a los cristianos, persiguió mucho a las iglesias, pero esto trajo consigo que la iglesia se expandiera rápidamente, porque a medida
que eran perseguidos donde quiera que llegaban, dejaban el evangelio de Jesucristo. Era un poder político en ese momento centralizado. Había poca tolerancia religiosa, una tolerancia limitada al cristianismo, visto con sospecha, porque recuerden que el cristianismo hablaba de liberación a los esclavos, el cristianismo hablaba de que solo Cristo era rey, y en ese entonces se entendía que el emperador era un semidios y que había que adorarlo. Entonces esto traía mella, entender de que Jesús era el rey, de que Jesús era el rey de reyes y señor de señores. Entonces el emperador se veía un poquito como asustado de que esta comunidad se está reuniendo para darle un golpe de estado, para poner a este tal Jesús como rey, abolen la esclavitud, no quieren adorarme como semidios que soy. Se veían como una comunidad rebelde. El contexto social, la sociedad romana era una perdón, estratificación social marcada con la esclavitud normalizada, corrupción moral, generalizada el paganismo. El paganismo era lo dominante en ese momento. Imagínese usted, la iglesia en contra del paganismo, y esto llevaba a lo que es la persecución, a lo que es ser mal visto al cristianismo. El contexto religioso era un panorama religioso del politeísmo romano. Había un judaísmo presente en Roma. Había conflicto entre los judíos y los gentiles cuando se empezaron a llegar a la iglesia, porque los gentiles venían con un pensamiento un poquito más libre que el judaísmo. El judaísmo es un poco más cerrado, con ciertas alimentaciones, con el día de reposo, con ciertas prácticas sociales donde hasta comer sin lavarse la mano era pecado en ese momento, era llamado a regla. Entonces los gentiles un poquito más abiertos, libres de todas estas leyes. Esto traía conflicto entre los judíos y los gentiles. Y el evangelio se veía como una alternativa entre estos dos bandos. El evangelio venía siendo otra cosa diferente a lo que era el judaísmo. Propósito del libro: su propósito principal era exponer el evangelio claramente, unir tanto a los judíos como a los gentiles. Eh, Preparar también la visita a Roma y presentar su teología apostólica, o sea, preparar el terreno, Pablo prepararle el terreno para su visita allá de ellos. Es como, agarren esto adelante, le explico esto adelante, cuando yo esté allá con ustedes nos sentamos a debatir un poquito más claro. Pero lo que se buscaba era unir este conflicto que había entre judíos y gentiles, para que haya una unión, para que se entienda bien el evangelio y que en Cristo todos somos uno, ya no es gentil, ya no hay judío, ya no hay esta estratificación de ambos lados, sino que en Cristo todos somos uno. El tema central: el evangelio de Dios, justicia de Dios revelada, salvación por fe, gracia sobre la ley y evangelio para todos. Esto era como el tema central de este libro. El evangelio de Dios, justicia de Dios revelada, salvación por la fe, gracia sobre la ley y evangelio para todos. Estructura general del libro. Dentro de la estructura del libro está lo que es la doctrina. Del 1 al 11 está la práctica cristiana. Del capítulo 1 al 11 usted encuentra ahí todo lo que tiene que ver con la práctica cristiana. Pero del 12 al 16 habla de teología, ética y fe vivida en comunidad. Desde el 12 al 16 usted encuentra teología y ética, fe vivida en comunidad. El pecado universal del 1 al 3. Del 1 al 3 encontramos lo que es el pecado universal, gloria a Dios, donde allí nos presenta la condición humana, donde todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Gentiles bajo pecado, aunque no conocieron la ley, aunque no hayan conocido a Jesús, aunque no haya estado bajo el judaísmo, como quiera son pecadores. Judíos bajo la ley, que no la soltaban por nada del mundo, inclusive le costó mucho recibir el evangelio por la ley
judaica, por estar tan arraigado a la ley judaica, y todos culpables ante Dios. Nadie es justo por sí mismo. Del capítulo 1 al 3 encontramos estos temas principales. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, no por nosotros mismos. Del 3 al 5 encontramos lo que es justificación por la fe, del 3 al 5. Y en esto del 3 al 5 encontramos la salvación, justificación por fe, no por obras, ejemplos con Abraham, o sea, hace una similitud de que Abraham fue contado por fe, no por obras. Paz con Dios por Cristo y gracia abundante. Del 3 al 5 encontramos estos temas principales. Encontramos lo que es el del 6 al 8, encontramos la santificación. Dentro de esta santificación entendemos o encontramos los puntos o los temas como vida nueva en Cristo, muertos al pecado, libres de la ley, vida en el Espíritu, seguridad eterna en Cristo. Estos puntos encontramos en la santificación en el capítulo del 6 al 8. Del 9 al 11 encontramos a Israel y el plan de salvación, que con estos capítulos es que más se debate lo que es la salvo siempre salvo, la elección, la predestinación y estas cosas en estos capítulos del 9 al 11, que ha traído un sinnúmero de debates sobre salvo siempre salvo, la predestinación. Del 9 al 11 encontramos Israel y el plan de Dios. Aquí están los temas como la elección divina, soberanía de Dios, rechazo parcial de Israel, inclusión de los gentiles. Estamos tú y yo, al Israel rechazar, somos incluidos a través de este rechazo. Misericordia para todos. Vida cristiana y práctica en el capítulo 12. En ella está transformación del creyente, vida como sacrificio vivo, Romanos 12:2, por presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, renovación de la mente, renovaos vuestro entendimiento, y uso de los dones con amor genuino. Uso de los dones y el amor genuino. Encontramos ahí. Ya, para ir concluyendo, este sí va a ser un video bien cortito, Louis, para que no me critique Louis, que siempre digo que no quiero pasar de 25 minutos. Y pan nos pasamos, vamos por 18. Dice aquí, relaciones y autoridad, 13 y 14. Capítulo 13 y 14 habla de relaciones y la autoridad. Habla mucho. En el capítulo 13 de Romanos habla acerca de sujetarnos a las autoridades. Conducta cristiana, los temas que encontramos en el 13 y 14 con relación y autoridad. Conducta cristiana, sujeción a las autoridades, amor como cumplimiento de la ley. Este es el cumplimiento de la ley, era amar a los demás. Respeto entre creyentes y libertad con responsabilidad. Y escuche esto, escuche este tema tan importante. Libertad con responsabilidad, no libertinaje. Yo soy libre en Cristo, pero esto trae consigo una responsabilidad de yo cumplir sus leyes, de yo cumplir las escrituras. No es que soy libre para hacer lo que no me dé la voluntad. No, soy libre en Cristo, tengo unos mandamientos que llevar, tengo unas leyes por las cuales regirme, libre del pecado, libre de aquel pecado que me lleva a condenación, pero esta libertad me lleva a una responsabilidad espiritual, social y moral delante de Dios. Libertad con responsabilidad. Buen tema para predicar. Unidad de la iglesia, capítulo 15. Esto encierra los temas como judíos y gentiles, unidad de la iglesia, judíos y gentiles, ejemplo de Cristo, de unidad, mutua aceptación entre uno y otro, propósito misionero, unirnos para llevar la misión, y gloria a Dios en unidad. O sea, darle la gloria a Dios en unidad, tanto tú como yo, unos adorando a Dios. En el 16, ya vamos con la conclusión y los saludos. Vemos allí el cierre del libro, dice aquí, por el cierre de la carta. Recomendación de Febe, la mujer que le decía que es contada como diaconisa.
saludos personales, advertencias finales y doxología gloriosa. En conclusión general, es un mensaje a los romanos. El Evangelio es poder de Dios. En conclusión general, esto es lo que quiere presentar esta carta a los romanos. El Evangelio es poder de Dios, salvación para todos por medio de la fe, vida transformada por gracia y fundamento de la fe cristiana. Estos son los temas principales del cristianismo. Por eso se entiende que la carta a los romanos es una de las cartas más teológicas y completa, porque te entra hablando de la condición del hombre, te entra hablando de que el hombre es salvo por fe a través de Cristo, te continúa hablando acerca de Jerusalén, la elección de Jerusalén, la injerción de nosotros los gentiles. Luego nos habla de la conducta que debemos de tener como cristianos, ética, moral, y la transformación de la vida por medio de la gracia de Dios, y los fundamentos de la fe cristiana, cómo está fundada, en qué está fundada, en Cristo, salvación en Cristo a través de la cruz. Esto ha sido lo que es la carta a los romanos. Léala, estúdiela, es bien profunda, es complicada un poquito del 9 al 11, es bien teológica y es de suma importancia nosotros manejarla porque es completa sobre el cristianismo, está completa sobre el cristianismo. Es conocida esta carta inclusive como el testamento teológico del Nuevo Testamento. El testamento teológico. Ya usted sabrá el peso que tiene esta carta a los romanos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta aquí ha sido 21 minutos, estamos récord. Gloria a Dios. Estoy agradecido de ustedes por el apoyo que me están dando en todos estos videos. Sigan apoyando, sigan compartiendo, sigan comentando, que es de suma importancia para que siga el algoritmo viendo este contenido, para que le llegue a otro. Recuerde, contenido no nocivo. Es un contenido bíblico que puede ayudar a otro. Y así como comparte un meme, así como comparte un chiste, un video jocoso, también usted puede compartir este contenido que puede ayudar a los demás a entender el cristianismo y que Cristo quiere salvarnos a todos. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en una próxima entrega.